La cocinera fue despedida por cocinar gratis para personas en situación de calle. Al día siguiente, el presidente municipal, Valeria Herrera, no podía dejar de temblar mientras sostenía las bolsas de papel con las sobras del restaurante. Lo había hecho tantas veces en los últimos 2 años, siempre con cuidado de no ser vista, siempre pensando en esos rostros demacrados que la esperaban en el zócalo. Pero esta vez, el sonido de los pasos pesados de su jefe resonando detrás de ella hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué crees que estás haciendo, Valeria?». La voz de Arturo Guzmán cortó el aire como una navaja. Ella se giró lentamente, aún sosteniendo las bolsas contra su pecho. El dueño del restaurante Los Laureles estaba parado en la puerta trasera, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes había visto en él. Furiosa, decepcionada, traicionada. «Don Arturo, ¿puedo explicarle...?» «¿Explicar qué?». «¿Que has estado robando comida de mi restaurante desde cuándo?», gritó haciendo que los otros empleados aparecieran en las ventanas de la cocina. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria. Siempre supo que este día podría llegar, pero nunca imaginó que sería así, frente a todos los compañeros que había conocido en los últimos 5 años trabajando allí. «No estoy robando, don Arturo. Es comida que de todas formas iba a la basura. Sobras que...». «¿Sobras?», interrumpió caminando hacia ella. «Esa comida cuesta dinero, tiene ingredientes caros, ¿y tú simplemente decides regalarla a cualquiera que aparezca en la calle?». Daniela, la mesera más antigua del restaurante, observaba desde la ventana con los ojos muy abiertos. Siempre supo lo que Valeria hacía, pero nunca imaginó que el patrón lo descubriría. Sebastián, el ayudante de cocina, bajó la cabeza, sintiéndose culpable por no haberle avisado a Valeria cuando vio a Arturo saliendo más temprano de la oficina. «Ellos lo necesitan, don Arturo», dijo Valeria en voz baja intentando controlar el llanto. «Son personas que no tienen dónde comer. Doña Socorro tiene 70 años y vive debajo del toldo de la farmacia. Don Miguel perdió su trabajo en la construcción y...». «No quiero saber historias». Arturo golpeó el puño contra la pared. «¿Quieres alimentar indigentes? Hazlo con tu propia comida, con tu propio dinero, no con el mío». La dureza de esas palabras golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. Miró las bolsas en sus manos pensando en doña Socorro, que siempre la esperaba en el zócalo a las 7 de la noche. Pensó en don Miguel, que siempre decía que su comida era la mejor que había probado. Pensó en todos esos rostros que se habían vuelto parte de su rutina, de su vida. «Estás despedida», dijo Arturo, su voz ahora fría y calculadora. «Limpia tu casillero y vete de aquí. Ahora mismo». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. 5 años de trabajo honesto. 5 años despertándose a las 5 de la mañana para llegar temprano y prepararlo todo. 5 años siendo elogiada por los clientes y por la calidad de su comida. Todo por un gesto que ella consideraba humano, necesario. «Por favor, don Arturo», intentó una vez más. «Necesito este trabajo. Mi mamá está enferma. Depende de mi salario para los medicamentos». «Debiste haber pensado en eso antes de decidir jugar a la Madre Teresa a mi costa», respondió dándole la espalda. Daniela bajó corriendo del área de servicio y se acercó a Valeria. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar al ver la escena. «Vale, lo siento mucho», susurró, ayudando a su amiga a cargar sus cosas. «No es tu culpa, Daniela», respondió Valeria intentando sonreír entre lágrimas. «Siempre me apoyaste». Sebastián también se acercó, cargando la caja con los utensilios personales de Valeria. Sus cuchillos especiales, el delantal bordado que su abuela le había regalado, las recetas anotadas en cuadernos viejos. «Esto no es justo, Valeria», dijo él en voz baja. «Todos aquí saben que eres la mejor cocinera que ha pasado por esta cocina». Arturo observaba todo desde lo alto de la escalera, con los brazos cruzados. Otros empleados se habían reunido en el área de servicio, todos visiblemente incómodos con la situación. Rosa, la auxiliar de limpieza,
se secaba los ojos con el delantal. Luis, el mesero más joven, negaba con la cabeza en señal de desaprobación. «Todos ustedes de vuelta al trabajo», gritó Arturo, «y que sirva de ejemplo para cualquiera que esté pensando en hacerse el buenito con mi patrimonio». Valeria caminó lentamente hacia la salida, cargando sus cosas y sintiendo el peso de las miradas compasivas de sus compañeros. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez para mirar el restaurante donde había sido tan feliz, donde había aprendido tanto sobre cocina y sobre la vida. En ese momento, un recuerdo vino a su mente. Era una conversación que había tenido con su abuela, doña Marta, pocos meses antes de que ella se fuera. Su abuela siempre decía que la comida era un acto de amor, que alimentar a alguien era una de las formas más puras de demostrar cariño. «Valeria, hija mía», solía decir, «cuando cocinas con amor, estás poniendo un pedacito de tu alma en ese plato, y el alma no tiene precio». Pensando en eso, Valeria sintió una fuerza extraña apoderándose de ella. Tal vez Arturo tuviera razón en el aspecto comercial, pero ella estaba segura de que tenía razón en el aspecto humano. Y en ese momento, el aspecto humano pesaba más. Dejó sus cosas en la banca del Zócalo y miró las bolsas de comida que aún tenía en las manos. Arturo no las había pedido de vuelta. Técnicamente, todavía podía repartir esa última vez. A las 7 de la noche en punto, doña Socorro apareció en el Zócalo. Era una señora de 72 años, cabellos grises siempre arreglados en un moño, y una sonrisa dulce que iluminaba su rostro arrugado por el tiempo. Había sido maestra de primaria durante 40 años, antes de perder su casa en un lío con papeles de herencia. «Hola, hija mía», saludó a Valeria con el cariño de siempre. «¿Cómo fue tu día en el trabajo?» Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a esa querida señora que ya no habría más comida, que ya no habría más encuentros en el Zócalo, que todo había terminado por su terquedad en querer ayudar? «Fue diferente, doña Socorro», respondió, entregando la bolsa. «¿Diferente cómo?», preguntó la señora, notando algo extraño en el tono de voz de la joven. Antes de que Valeria pudiera responder, don Miguel apareció caminando despacio por la banqueta. Era un hombre de 58 años, que había trabajado en la construcción por más de 30 años, hasta lastimarse la espalda en un accidente. Sin derecho a pensión y sin poder conseguir más trabajos pesados, había perdido su casa y ahora vivía en las calles desde hacía 8 meses. «Buenas noches, muchachas», saludó, quitándose una gorra gastada de la cabeza. «Valeria, hoy te ves decaída. ¿Pasó algo?». Fue entonces cuando Valeria ya no pudo contenerse más. Las lágrimas volvieron con toda su fuerza y entre sollozos contó todo lo que había pasado. El descubrimiento, el despido, la humillación frente a sus compañeros. Doña Socorro y don Miguel la escucharon en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de tristeza e indignación. «Ese hombre no sabe lo que perdió», dijo doña Socorro, tomando la mano de Valeria. «Eres un ángel, hija mía, un verdadero ángel». «Doña Socorro tiene razón», coincidió don Miguel. «En los últimos 2 años fuiste la única persona que nos trató con dignidad, que nos miró a los ojos y nos vio como personas, no como un problema». Sus palabras confortaron a Valeria, pero no quitaron la preocupación sobre el futuro. ¿Cómo pagaría los medicamentos de su madre, doña Silvia, que estaba en tratamiento contra la diabetes? ¿Cómo pagaría la renta del pequeño departamento donde vivían en la colonia Progreso? «Yo voy a arreglarlo», dijo ella, más para sí misma que para ellos. «Siempre lo he arreglado. Voy a seguir haciéndolo». «Vas a lograrlo, hija mía», afirmó doña Socorro. «Personas como tú siempre lo logran. El mundo necesita gente buena y tarde o temprano lo reconoce». Valeria se despidió de los dos prometiendo que intentaría volver la próxima semana, aunque no supiera cómo sería posible. Caminó hasta la parada del camión sintiéndose vacía, pero también con una determinación creciente en el pecho. En el camión, durante el trayecto de regreso a casa, se quedó pensando en las palabras de doña Socorro. ¿De verdad el mundo reconocía a las personas buenas? ¿Había algo de justicia en esta vida?
¿O acaso personas como Arturo siempre ganaban, pisoteando a quienes intentaban hacer el bien? Cuando llegó a casa, su madre la esperaba en la sala, viendo la telenovela estelar del Canal de las Estrellas. Doña Silvia era una mujer de 65 años que había criado a Valeria sola después de que su esposo se fue cuando la hija tenía apenas 8 años. Había trabajado como costurera por más de 40 años, hasta que la diabetes comenzó a afectar su vista y ya no pudo trabajar con la precisión necesaria. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy, hija?», preguntó, notando de inmediato la tristeza en el rostro de Valeria. Valeria se sentó junto a su madre en el sofá viejo, pero cómodo, y contó todo de nuevo. Doña Silvia la escuchó en silencio, acariciándole el cabello como hacía cuando era niña y tenía algún problema en la escuela. «Hiciste lo correcto, Valeria», dijo cuando la hija terminó de contar. «Tu padre pudo haberse ido, pero me dejó una hija que tiene el corazón en el lugar correcto. Y ahora, mamá, ¿cómo vamos a pagar tus consultas, tus medicinas, la renta? Nos arreglamos, hija, siempre lo hemos hecho. Tienes talento, tienes manos bendecidas para la cocina. Alguien va a reconocer eso». Esa noche Valeria durmió poco. Se quedó despierta pensando en estrategias, en posibilidades, en cómo empezar de nuevo. Tenía algunos ahorros, pero no suficientes para estar mucho tiempo sin trabajo. Necesitaría encontrar otro empleo rápidamente. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó golpes insistentes en la puerta. Se extrañó, porque era demasiado temprano para visitas y no esperaban a nadie. Cuando abrió la puerta, se quedó sin palabras. Afuera estaba un hombre de aproximadamente 45 años, vistiendo un traje oscuro y una corbata rayada. Tenía canas en las sienes y una expresión seria en el rostro. Estaba acompañado por una mujer de cabello rizado y una carpeta en la mano. «¿Eres Valeria Herrera?», preguntó él. «Soy», respondió ella titubeando. «¿Puedo ayudarlo en algo? Me llamo Carlos Aguilar. Soy presidente municipal de esta ciudad. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre una situación muy importante». Valeria se quedó paralizada. El presidente municipal, en la puerta de su casa. ¿Cómo había descubierto dónde vivía? ¿Y por qué quería hablar con ella? «Claro, puede pasar», dijo ella sin entender aún nada. Doña Silvia apareció en la sala, curiosa por el movimiento. Cuando vio al presidente municipal, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Señor presidente, ¿qué hace usted aquí? Doña Silvia, ¿verdad?», dijo él saludándola respetuosamente. «Vine a hablar con su hija sobre una situación que llegó a mi conocimiento anoche». Carlos Aguilar se sentó en el sillón que Valeria le ofreció y la miró directamente a los ojos. Había algo en sus ojos que ella no lograba descifrar. ¿Gratitud? ¿Admiración? ¿Urgencia? «Valeria, necesito hacerte una pregunta muy directa», comenzó. «¿Conoces a un hombre llamado Miguel Herrera?». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Don Miguel? ¿Cómo conocía el presidente municipal a don Miguel? ¿Y por qué preguntaba por él?». «Sí, lo conozco», respondió ella cautelosa. «¿Por qué?». «Ese hombre es mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Don Miguel, el hombre al que ella alimentaba desde hacía 2 años, que dormía en el Zócalo, que no tenía dónde vivir, ¿era hermano del presidente municipal de la ciudad? «¿Su hermano?», repitió ella, sin poder procesar la información. «Mi hermano mayor», confirmó Carlos, y por primera vez su voz vaciló. «Miguel y yo tuvimos un desencuentro hace 3 años por la empresa familiar. Yo quise modernizarlo todo, traer nuevas tecnologías, y él estaba en contra. Creía que debíamos mantener las tradiciones. La discusión fue fea, Valeria, muy fea. Se dijeron cosas que nunca debieron decirse. Doña Silvia escuchaba todo boquiabierta. Valeria intentaba conectar la información, recordando las pocas veces que don Miguel había hablado sobre su familia. Siempre decía que tenía un hermano, pero que habían peleado por asuntos de la familia. Él se alejó de la empresa,
Vendió su parte por un precio muy bajo y desapareció, continuó Carlos. Intenté buscarlo varias veces, pero cambió de dirección. No contestaba mis llamadas. Sabía que estaba pasando dificultades económicas, pero no imaginaba que hubiera llegado a tal punto. ¿Y cómo lo descubrió?, preguntó Valeria. Anoche. Venía de regreso de un evento en el Palacio Municipal cuando vi a Miguel en el Zócalo. Hacía 3 años que no lo veía. 3 años, Valeria. Su voz se quebró. Cuando me acerqué, intentó esconderse, pero insistí. Hablamos por más de 2 horas. Carlos hizo una pausa, claramente conmovido por el recuerdo. Me contó sobre usted, de cómo lo alimenta desde hace 2 años, de cómo nunca le preguntó de dónde venía o por qué estaba en la calle. Simplemente lo trató con dignidad y cariño. Dijo que usted lo salvó, Valeria, que en los momentos más oscuros, cuando pensaba en rendirse, saber que usted estaría allí en el Zócalo a las 7 de la noche le daba fuerzas para seguir. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valeria. Nunca imaginó que su actitud tuviera tanto impacto en la vida de don Miguel. Para ella, era solo un gesto simple, natural. Por eso vine a buscarla esta mañana, dijo Carlos. Quería agradecerle personalmente. Quería conocer a la persona que cuidó de mi hermano cuando yo no pude hacerlo. Pero, ¿cómo supo dónde vivo? Miguel me dio su nombre completo. Con ayuda del Palacio Municipal no fue difícil localizarla, explicó. Pero cuando llamé al restaurante donde trabaja para intentar hablar con usted, recibí una información que me dejó muy preocupado. Valeria sintió el estómago en un puño. Claro, Arturo había contado su versión de la historia. El dueño del restaurante me dijo que fue despedida ayer por robar comida, continuó Carlos. Pero cuando Miguel me explicó la situación real, entendí que hubo una gran injusticia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. No fue robo, dijo Valeria, con la voz firme. Era comida que iba a la basura, sobras del día que no podían aprovecharse en el restaurante. Lo sé, afirmó Carlos, y también sé que hizo esto durante 2 años sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensa. Doña Silvia tomó la mano de su hija, orgullosa. Siempre supo que Valeria tenía un corazón especial, pero nunca imaginó que esto llegaría a oídos del presidente municipal. Valeria, quiero hacerle una propuesta, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante. La presidencia municipal está desarrollando un programa de alimentación solidaria. Queremos crear cocinas comunitarias en varios puntos de la ciudad, donde las personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a comidas nutritivas y de calidad. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Estamos buscando a alguien para coordinar el programa, alguien que entienda no solo de cocina, sino que tenga sensibilidad social, alguien que sepa que detrás de cada plato hay una historia, una vida humana. ¿Me está ofreciendo un trabajo?, preguntó ella, aún sin creerlo. Le estoy ofreciendo una oportunidad de transformar su pasión en profesión, de hacer a gran escala lo que usted ya hace por amor desde hace 2 años. Valeria miró a su madre, que sonreía entre lágrimas. Era como si todas las oraciones que había hecho en las últimas 24 horas hubieran sido escuchadas de una sola vez. Pero no tengo estudios superiores, dijo ella, recordando su formación técnica en gastronomía. No tengo experiencia administrativa. Usted tiene algo mucho más valioso, respondió Carlos. Tiene experiencia humana. Tiene compasión verdadera. Esas cosas no se aprenden en la universidad. La asistente que acompañaba al presidente municipal abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Sería un puesto de coordinación con un salario acorde a la responsabilidad, explicó ella. Tendría un equipo para apoyarla y autonomía para desarrollar el programa como mejor le parezca. Valeria sintió como si estuviera soñando. 24 horas atrás estaba siendo humillada y despedida. Ahora el presidente municipal de la ciudad estaba en la sala de su casa ofreciéndole no solo un empleo,
sino la oportunidad de convertir en política pública lo que ella hacía instintivamente. ¿Puedo pensarlo?, preguntó ella. Claro, dijo Carlos. Pero no se tarde mucho. Queremos iniciar el programa este mismo mes. Después de que el presidente municipal se fue, Valeria y doña Silvia se quedaron en silencio por unos minutos, intentando procesar todo lo que había pasado. «Esto es cosa de Dios, hija», dijo doña Silvia finalmente. «Tu padre siempre decía que quien hace el bien no mira a quién, y mira cómo la vida te lo devolvió al doble». «Mamá, tengo miedo», confesó Valeria. «¿Y si no puedo? ¿Y si es un trabajo muy difícil?» «Valeria Herrera», dijo doña Silvia, usando el tono que usaba cuando quería llamar la atención de su hija. «Alimentaste a gente en la calle durante 2 años sin que nadie te lo pidiera, sin que nadie te pagara, sin que nadie te agradeciera. Si eso no es prueba de que sabes cuidar a la gente, no sé qué lo sea». Esa tarde, Valeria decidió caminar hasta el Zócalo. Quería hablar con don Miguel y también con doña Socorro. Quería entender mejor la historia del hermano del presidente municipal y también quería compartir su alegría con las personas que se habían vuelto tan importantes en su vida. Cuando llegó al Zócalo, encontró una situación que no esperaba. Había un grupo de personas aglomeradas cerca de la banca donde doña Socorro solía sentarse. Cuando se acercó, vio que era un reportero del canal local haciendo un reportaje. Y aquí en la Plaza de la Constitución conocemos la historia conmovedora de una cocinera que perdió su empleo por alimentar a personas sin hogar, decía el reportero. Valeria se quedó paralizada. ¿Cómo había llegado la historia a la prensa? ¿Quién la había contado? Doña Socorro la vio y le hizo señas para que se acercara. «Valeria, ven acá, hija», gritó ella provocando que el reportero y la cámara se giraran hacia ella. «Es ella», dijo don Miguel que estaba siendo entrevistado. «Es Valeria». Antes de que pudiera reaccionar, el reportero ya se dirigía hacia ella, con el micrófono extendido. «Valeria Herrera, soy Jorge Esquivel de Canal Noticieros de la Ciudad. ¿Podemos hablar contigo sobre tu historia?» «¿Mi historia?», dijo ella, aún confundida. «La historia de cómo fuiste despedida por repartir comida a personas sin hogar. Tus amigos aquí nos contaron todo». Valeria miró a doña Socorro y a don Miguel, que parecían orgullosos. Nunca había pedido publicidad, nunca había querido ser el centro de atención. «Mira, no sé si sea buena idea», comenzó ella. «Por favor, Valeria», dijo doña Socorro. «La gente necesita saber que todavía existe bondad en el mundo. Necesitan saber que existen personas como tú». «¿Es verdad que hiciste esto por 2 años sin pedir nada a cambio?», preguntó el reportero. Valeria suspiró. Tal vez era hora de contar su versión de la historia. Tal vez era importante que la gente supiera que su intención nunca fue perjudicar a nadie, sino solo ayudar. «Es verdad», respondió ella, «pero nunca lo vi como un gran gesto. Para mí era solo lo correcto. Sobraba comida y ellos la necesitaban. No entiendo cuál es la complicación». «¿Y qué opinas sobre haber perdido tu empleo por eso?» «Me entristece», dijo ella honestamente. «Trabajé 5 años en ese restaurante. Siempre fui dedicada, siempre hice bien mi trabajo. Pero entiendo que el dueño tiene su visión de negocio». «¿Piensas demandar al restaurante?» «No», respondió ella sin dudar. «No quiero pelear con nadie. Solo quiero encontrar la manera de seguir haciendo lo que me gusta, cocinar para la gente». La entrevista duró unos 15 minutos. Cuando terminó, Valeria se sentó en la banca con doña Socorro y don Miguel. «¿Por qué hicieron esto?», preguntó ella todavía un poco impactada. «Porque tu historia necesita ser contada», dijo don Miguel. «No sabes el impacto que tuviste en la vida de mucha gente. No somos solo yo y doña Socorro. Hay más de 20 personas a las que alimentaste en estos 2 años». «¿20 personas?», repitió ella sorprendida. «Está don Chente, que solo aparece los martes y jueves», explicó doña Socorro. «Está doña Carmen, que viene con sus 2 hijos pequeños. Está Gael, ese muchacho joven que está buscando trabajo.
Todos ellos saben de ti, ¿vale? Valeria se emocionó. Nunca se había detenido a contar cuántas personas habían pasado por allí durante los 2 años. Para ella, cada encuentro era único, cada persona era especial, pero no había dimensionado el alcance de su acción. «Y hay una cosa más», dijo don Miguel con una sonrisa misteriosa. «Mi hermano quiere hablar conmigo esta noche, por primera vez en 3 años». «¡Qué bueno!», exclamó Valeria. «Me imagino cómo deben sentirse». «Con miedo», confesó él, «pero con esperanza. Y eso es gracias a ti, Vale. Si no me hubieras alimentado, tratado como persona, no habría tenido fuerzas para aceptar hablar con él». Esa tarde en el Zócalo fue especial para Valeria. Habló con varias personas a las que había ayudado a lo largo de los años. Escuchó historias que no conocía. Entendió mejor el impacto de sus acciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió de todos y regresó a casa con el corazón lleno. A la mañana siguiente, despertó decidida. Llamó al número que el presidente municipal le había dejado y aceptó la propuesta. 2 semanas después, ya trabajaba oficialmente en el Palacio Municipal como coordinadora del programa de alimentación solidaria. Su primer desafío fue armar un equipo. Carlos había sugerido que ella eligiera a las personas que considerara más adecuadas para el trabajo. Valeria pensó mucho y decidió hacer algo que consideraba revolucionario: invitar a algunos de los habitantes de la calle, a los que atendía, para que formaran parte del equipo. «Presidente municipal», dijo durante una reunión, «me gustaría proponer que contratemos a algunas personas que viven en situación de calle para trabajar en el programa». Carlos pareció sorprendido con la idea. «¿Cómo así, Valeria? ¿Quién mejor que ellos para entender las necesidades del público que vamos a atender?», explicó ella. «Además, sería una forma de dar oportunidades de empleo a personas que normalmente son excluidas del mercado laboral». La propuesta generó discusiones acaloradas en el Palacio Municipal. Algunos secretarios lo consideraban riesgoso, otros lo veían innovador. Carlos decidió darle autonomía a Valeria para probar la idea a pequeña escala. El primer contratado fue Gael Vega, un joven de 28 años que estaba desempleado desde hacía 8 meses. Él había perdido el empleo en una metalúrgica cuando la empresa cerró, no pudo pagar la renta y terminó viviendo en la calle. Valeria lo conocía desde hacía 1 año, y siempre le había impresionado su inteligencia y disposición para ayudar a los demás. «Gael, ¿qué te parece trabajar conmigo en el programa del Palacio Municipal?», le propuso ella. «¿Trabajar de qué?», preguntó él desconfiado. «Como asistente de coordinación, me ayudarías a organizar la distribución, a entender las necesidades de la gente, a hacer de puente entre el programa y la comunidad». «Vale, ¿hablas en serio?», dijo él con los ojos brillando. «Completamente en serio. El sueldo no es grande, pero es suficiente para que rentes un cuarto y empieces de nuevo». Gael lloró cuando firmó el contrato. Era la primera oportunidad real que tenía en casi 1 año. La segunda contratación fue aún más osada. Valeria invitó a doña Socorro para que fuera la supervisora de calidad del programa. Su experiencia como maestra y su sensibilidad para tratar con la gente la convertirían en una pieza fundamental. «Doña Socorro, ¿le gustaría volver a trabajar?». «Hija, ya tengo 72 años», respondió ella. «¿Y qué? Usted tiene una sabiduría que ningún título universitario enseña. Necesito a alguien que sepa hablar con la gente, que entienda sus problemas, que sepa cuándo alguien necesita más que solo comida». Doña Socorro aceptó con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 5 años que alguien la veía como una profesional capaz, no solo como una persona necesitada. El programa comenzó con 2 cocinas comunitarias, una en el centro de la ciudad y otra en el barrio más necesitado. El concepto era simple. Cualquier persona podía llegar, identificarse solo con el primer nombre y recibir una comida nutritiva y sabrosa de forma gratuita. Pero Valeria quiso ir más allá del simple reparto de comida. Creó un espacio de convivencia donde la gente podía sentarse, conversar, sentirse acogida. También ofreció clases de cocina básica para quienes quisieran aprender. «La idea no es solo quitar el hambre», le explicó a su equipo, «es devolver la dignidad. Es mostrarle a esta gente que importan.
Los primeros meses fueron difíciles. Hubo resistencia de algunos sectores de la sociedad que cuestionaban el uso de fondos públicos para alimentar vagos. Hubo críticas en el cabildo, quejas de comerciantes que creían que el programa atraería personas indeseables al centro de la ciudad. Valeria enfrentó cada crítica con paciencia y datos. Documentaba todo. Cuántas personas eran atendidas, cuál era su perfil, cómo el programa estaba impactando sus vidas. Descubrió que el 60% de las personas atendidas eran trabajadores informales que pasaban por dificultades temporales. El 25% eran adultos mayores con pensiones insuficientes. Solo el 15% eran personas en situación de calle crónica. «Ustedes ven vagos», dijo durante una audiencia pública. «Yo veo a don Chente, un jubilado que gana un salario mínimo y tiene que elegir entre comprar medicinas y comprar comida. Veo a doña María, que trabaja recogiendo material reciclable y a veces no gana ni 5 pesos al día. Veo a Luis, que perdió el empleo y lleva meses buscando otro». Poco a poco, la resistencia fue disminuyendo, sobre todo cuando los resultados empezaron a aparecer. Gael logró rentar un cuarto y estaba buscando trabajo en el área de logística. Doña Socorro había rentado una casita y había vuelto a dar clases particulares. Otros usuarios del programa también estaban logrando reorganizarse. El éxito del programa llamó la atención de otras ciudades. Presidentes municipales de localidades vecinas venían a conocer el proyecto, queriendo implementar algo similar. Valeria viajó para dar conferencias, explicar la metodología, compartir sus experiencias. En uno de esos viajes a la ciudad de Querétaro, conoció al Lic. Rubens Padilla, un empresario del ramo alimenticio que quedó impresionado con el trabajo que ella estaba desarrollando. «Valeria, tengo una propuesta para ti», le dijo después de su presentación. «¿Qué tal si expandimos este programa? Mi empresa podría financiar cocinas comunitarias en 10 ciudades del interior». La propuesta era tentadora, pero Valeria dudó. «Lic, Fernando, el programa no es solo sobre comida, es sobre acogida, sobre dignidad. No sé si eso funcione a escala industrial». «Por eso te necesito a ti», insistió él, «para asegurar que mantengamos la esencia humana, incluso al crecer». Valeria pidió tiempo para pensar. Habló con Carlos, con su equipo, con su madre. La posibilidad de ayudar a muchas más personas era emocionante, pero tenía miedo de perder el control sobre la calidad de la atención. Fue doña Socorro quien dio el consejo decisivo. «Hija mía, no puedes salvar a todo el mundo sola, pero puedes enseñar a otros a salvar a alguien. Si este programa crece, más Valerias aparecerán por todo México». Valeria decidió aceptar la propuesta, pero con condiciones. Exigió que en cada ciudad hubiera un coordinador local elegido a dedo, que pasaría por un entrenamiento intensivo con ella. También exigió que parte del equipo estuviera siempre formada por personas en situación de vulnerabilidad, para mantener la perspectiva humanizada del programa. El crecimiento del programa trajo reconocimiento nacional para Valeria. Fue invitada a participar en programas de televisión, dar entrevistas a revistas, hablar en congresos sobre políticas públicas. Siempre que podía, llevaba a miembros de su equipo original para mostrar que el éxito era colectivo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Un día, aproximadamente 1 año y medio después del inicio del programa, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Daniela, su antigua compañera del restaurante Los Laureles. «Vale, tienes que saber una cosa», dijo visiblemente nerviosa. «¿Qué pasó, Daniela?» «Don Arturo quiere hablar contigo. Está teniendo unos problemas en el restaurante y, bueno, quiere disculparse». Valeria se quedó en silencio por unos segundos. ¿Arturo? ¿Queriendo disculparse? ¿Después de casi 2 años? «¿Qué tipo de problemas?», preguntó. «Después de que tu historia salió en la tele, mucha gente dejó de ir al restaurante. La gente se indignó por cómo te trató. El movimiento bajó más del 50%.
Valeria no sintió alegría con la noticia. No era de guardar rencor, y no le gustaba ver a nadie pasar dificultades, ni siquiera a alguien que había sido injusto con ella. ¿Quiere hablar en persona?, preguntó. Sí, pero Vale, no estás obligada a nada. Después de lo que hizo... Lo pensaré, Daniela. Gracias por avisarme. Valeria habló de la situación con don Miguel, quien se había reconciliado con su hermano, y ahora trabajaba de nuevo en la empresa familiar en una función adaptada a sus limitaciones físicas. ¿Tú qué crees, Miguel? ¿Debería hablar con él? Vale, tú me enseñaste que todo mundo merece una segunda oportunidad, respondió él. Tú me diste una segunda oportunidad cuando yo estaba acabado en la vida. Le diste una segunda oportunidad a Gael, a doña Socorro, a tanta gente. Tal vez sea hora de darle una segunda oportunidad también a Arturo. ¿Y si es solo interés? ¿Y si solo quiere usarme para mejorar la imagen del restaurante? Si es así, te darás cuenta al instante. Tienes muy buen instinto para esas cosas. Valeria decidió aceptar la reunión. Acordaron verse en una cafetería neutral, lejos del restaurante. Cuando llegó al lugar, encontró a un Arturo muy diferente al que la había despedido. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y una humildad en la mirada que nunca antes había visto. «Valeria, gracias por aceptar hablar conmigo», dijo él, levantándose cuando ella llegó. «Hola, Arturo», lo saludó ella sentándose a la mesa. Se quedaron unos minutos en silencio incómodo, hasta que Arturo se armó de valor para hablar. «Quiero pedir disculpas», dijo, mirándola directamente a los ojos, «por lo que hice, por la forma en que lo hice. No merecías que te trataran así». «¿Por qué ahora, Arturo?», preguntó ella. «¿Por qué casi 2 años después?» «Porque estaba equivocado», admitió él. «Completamente equivocado. Y solo me di cuenta cuando vi el impacto real de tu despido». Arturo contó que, después del reportaje en el canal Noticieros de la ciudad, empezó a recibir llamadas de clientes cancelando reservaciones, críticas en redes sociales, boicots organizados. Pero lo que más lo impactó fue una conversación que tuvo con su propia hija de 15 años. «Me dijo que se avergonzaba de mí», reveló con la voz entrecortada. «Dijo que había despedido a la única persona buena que conocía por ser demasiado buena. Eso me destrozó, Valeria». «¿Y el restaurante? ¿Cómo está la situación?» «Difícil, muy difícil. Tuve que despedir a la mitad del personal. Estoy pensando en cerrar». Valeria sintió una punzada de tristeza. Sabía que otras personas inocentes estaban siendo perjudicadas por la situación. «Arturo, me despediste porque le daba comida a personas que lo necesitaban. Comida que de todas formas se iba a tirar. ¿Entiendes por qué eso fue injusto?» «Lo entiendo», dijo él. «En ese entonces solo veía el lado financiero. Pensaba que si lo dabas gratis me estabas quitando a mí. Pero después entendí que le estabas agregando valor a lo que yo hacía. Le estabas dando propósito a la comida que producía. ¿Y qué quieres de mí ahora?» Arturo dudó antes de responder. Me gustaría saber si aceptas regresar. Como socia, no como empleada. Como socia de verdad». Valeria se sorprendió con la propuesta. «Socia. Transformarías el restaurante en algo que tuviera sentido, que tuviera un propósito social. Yo me encargaría de la parte administrativa, tú te encargarías de la parte humanitaria». La propuesta era interesante, pero Valeria ya tenía una vida nueva, una misión que la llenaba por completo. «Arturo, agradezco la oferta y acepto tus disculpas, pero mi vida ahora es otra. Tengo un trabajo que amo, que está ayudando a cientos de personas. Me imaginaba que dirías eso», dijo él, pareciendo más aliviado que decepcionado. «Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos pedir disculpas». «Y yo acepto tus disculpas», dijo ella. «De corazón. Guardar rencor no le hace bien a nadie». Arturo sonrió por primera vez en la conversación. «Hay algo más», dijo. «Si aceptas, me gustaría donar un porcentaje de las ganancias del restaurante a tu programa del Palacio Municipal. Sé que no es mucho, considerando la situación actual, pero sería una forma de contribuir al trabajo que estás haciendo». Ahora fue el turno de Valeria de sonreír. «Eso lo acepto», dijo. «Cualquier ayuda es bienvenida».
Al salir de la cafetería, Valeria se sintió en paz. Había perdonado a Arturo, no por él, sino por ella misma. Guardar rencores era un peso que no quería cargar. En los meses siguientes, el programa siguió creciendo. Ya eran 15 ciudades atendidas, con planes de llegar a 20 para fin de año. Valeria se había convertido en una referencia nacional en políticas públicas de alimentación, siendo invitada a asesorar a otros gobiernos y organizaciones. Pero lo que más la enorgullecía eran las pequeñas victorias diarias. Como la carta que recibió de Gael, contándole que había conseguido un empleo fijo y estaba comprometido. Como la llamada de doña Socorro, diciendo que había comprado una casa propia con el dinero ahorrado en 2 años de trabajo. Como el abrazo de don Miguel, que se había reconciliado no solo con su hermano, sino consigo mismo. En una mañana de viernes, Valeria estaba en su oficina del Palacio Municipal cuando recibió una visita inesperada. Era una joven de aproximadamente 25 años, vistiendo uniforme de enfermera. ¿Eres Valeria Herrera?, preguntó ella. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Gaby. Soy enfermera del Hospital Civil. Vine aquí para contarte una historia. Gaby se sentó y comenzó a narrar algo que dejó a Valeria sin palabras. Hace 3 años, mi mamá pasó por una depresión muy severa después de que mi papá falleció. Dejó de comer, dejó de cuidarse. Estaba piel y huesos, sin ganas de vivir. Valeria escuchaba atenta sin entender aún a dónde iba a dar la historia. Un día, salió de su casa y anduvo vagando por la ciudad. Terminó sentándose en un zócalo, sin fuerzas para volver. Fue cuando una chica apareció con una bolsa de comida y se la ofreció. El corazón de Valeria comenzó a latir más fuerte. Ya estaba sospechando a dónde iba a dar la historia. Mi mamá me contó que esa chica no hizo preguntas, no juzgó, solo ofreció comida y cariño. Conversaron por más de 1 hora. Cuando mi mamá volvió a su casa, estaba diferente. Había vuelto las ganas de luchar. Gaby, comenzó Valeria. Esa chica eras tú, Valeria, y esa señora era mi mamá, doña Silvia. Valeria recordó vagamente a una señora con quien había conversado solo una vez hace algunos años. Parecía muy triste, muy frágil. ¿Cómo está ahora?, preguntó Valeria. Trabajando, cuidando a sus nietos, feliz, respondió Gaby con una sonrisa enorme. Habla de ti hasta hoy. Dice que fuiste un ángel que apareció en el momento más oscuro de su vida. Ni siquiera sabía que ella estaba pasando por eso, dijo Valeria, emocionada. Y por eso vine aquí, continuó Gaby, para contarte que tu gesto salvó la vida de mi mamá, y para decirte que inspiraste a toda nuestra familia. Mi hermano se volvió voluntario en una ONG que cuida de ancianos. Yo empecé a trabajar en el hospital público en lugar de clínicas particulares. Todos queremos devolverle al mundo un poco de la bondad que le mostraste a nuestra mamá. Aquella conversación marcó profundamente a Valeria. Siempre supo que sus gestos hacían diferencia, pero nunca había dimensionado completamente el alcance de esa diferencia. ¿Cuántas historias como la de doña Silvia existían? ¿Cuántas vidas habían sido tocadas de formas que ni imaginaba? Esa noche, cuando llegó a su casa, encontró a su mamá viendo la televisión en la sala. Doña Silvia ahora tenía la diabetes controlada, haciéndose chequeos médicos regulares y llevando una vida tranquila. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntó ella como hacía todas las noches. Especial, mamá, respondió Valeria sentándose a su lado. Muy especial. Le contó la historia de Gaby y su mamá. Doña Silvia escuchó todo con lágrimas en los ojos. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo ella cuando Valeria terminó. «¿Qué? Que sembraste semillas de bondad que están germinando en lugares que ni imaginas. Gaby se volvió enfermera del hospital público por tu causa. Su hermano se hizo voluntario por tu causa. ¿Cuántas personas más van a ayudar durante su vida?». Valeria nunca había pensado en eso de esa forma. Su acción no solo tenía un impacto directo, sino que creaba una ola de bondad que se esparcía de forma exponencial. «Recuerdo lo que mi mamá siempre decía», continuó doña Silvia. «Decía que la bondad es contagiosa, que una persona buena inspira a otras personas a ser buenas también.
Extraño a la abuela, dijo Valeria, recordando a doña Marta. Ella estaría muy orgullosa de ti, hija, muy orgullosa. Algunas semanas después de ese encuentro, Valeria recibió una invitación que la sorprendió completamente. Era para recibir un homenaje en el Cabildo, como reconocimiento por su trabajo social en la ciudad. El día de la ceremonia, el salón de plenos estaba lleno. Había políticos, empresarios, periodistas, pero también muchas personas comunes. Valeria reconoció varios rostros. Eran personas a las que había atendido a lo largo de los años, empleados antiguos del restaurante, beneficiarios del programa del municipio. Cuando su nombre fue llamado para recibir el homenaje, subió al escenario emocionada. Miró hacia el público y vio a su mamá en la primera fila, llorando de orgullo. Vio a Gael, a doña Socorro, a don Miguel. Vio a Daniela y a otros excompañeros del restaurante. Hasta Arturo estaba allí, aplaudiendo. «Señoras y señores», dijo el presidente del Cabildo, «hoy homenajeamos a una persona que nos enseñó que la grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Valeria Herrera transformó gestos simples de caridad en una política pública que ya ha beneficiado a miles de personas. Los aplausos fueron largos y cálidos. Cuando se acercó al micrófono para hablar, Valeria sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Quiero agradecer este homenaje», comenzó, «pero quiero dejar claro que este reconocimiento no es solo mío. Es de cada persona que creyó que podemos construir una sociedad más justa a través de gestos simples». Miró a las personas que conocía en el público. «Es de Gael, que me ayudó a entender que las personas en situación de calle no quieren solo comida, sino oportunidades. Es de doña Socorro, que me enseñó que la experiencia de vida vale más que cualquier título. Es de don Miguel, que me mostró que todos, en algún momento, necesitamos una segunda oportunidad». El público estaba visiblemente conmovido. Algunas personas se secaban lágrimas discretamente. Cuando empecé a repartir comida en el Zócalo, hace 4 años, no tenía ningún plan grandioso. No quería cambiar el mundo, no quería ser homenajeada. Solo quería que esas personas supieran que alguien se preocupaba por ellas. Valeria hizo una pausa, buscando las palabras precisas. «Pero aprendí que cuando actuamos con el corazón, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para multiplicar nuestra acción. Aprendí que la bondad es contagiosa, que un gesto simple puede crear una ola de cambios que va mucho más allá de lo que imaginamos». Los aplausos fueron interrumpidos por una voz en el público. «Nosotros agradecemos, Valeria», gritó alguien. Otras voces se unieron en aprobación. Valeria sintió el corazón rebosar de emoción. «Quiero terminar con una petición», dijo. «No esperen tener un cargo público para hacer la diferencia. No esperen tener mucho dinero para ayudar a alguien. Cada uno de ustedes puede ser un agente de transformación social. Puede ser empezando con una sonrisa para quien está triste, ofreciendo ayuda para quien está perdido, o simplemente tratando a todos con la dignidad que merecen. El cambio que queremos ver en el mundo comienza dentro de nosotros. Y si cada quien hace su parte, no importa cuán pequeña, juntos podemos transformar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo». La ovación fue ensordecedora. La gente se levantó, aplaudió por largos minutos. Valeria bajó del escenario siendo saludada por decenas de personas. Cuando la ceremonia terminó, se reunió con su familia elegida, su mamá, Gael, doña Socorro, don Miguel, Daniela, para una cena de celebración. «Vale, ¿te das cuenta de lo que lograste?», dijo Gael durante la cena. «Lo que logramos», corrigió ella. «Nada de esto sería posible sin ustedes». «No, Vale», dijo doña Socorro. «Tú fuiste el catalizador. Fuiste quien tuvo el valor de empezar cuando nadie miraba, cuando nadie iba a aplaudir». Don Miguel levantó su copa. «Un brindis», dijo, «por Valeria, que nos enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de dar, y un brindis por todos nosotros, que aprendimos que juntos somos más fuertes». Todos levantaron sus copas. Era un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el camino recorrido.
2 años después del homenaje en el Cabildo, el programa coordinado por Valeria ya estaba presente en 50 ciudades mexicanas. Se había convertido en una referencia internacional, siendo invitada a hablar en conferencias en Argentina, en Chile e incluso en Europa. Pero lo que más la enorgullecía era saber que en cada una de esas ciudades había una Valeria local, alguien que había abrazado la filosofía del programa y estaba marcando la diferencia en su comunidad. En uno de esos viajes a Querétaro, donde participaría en un seminario sobre políticas públicas innovadoras, Valeria recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Era de la Secretaría de Bienestar Social. Querían invitarla a coordinar un programa nacional basado en su trabajo. Sería la oportunidad de llevar su metodología a todo México, impactando a millones de personas. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Significaba dejar su ciudad, su familia, su vida construida con tanto cariño. Significaba entrar en el mundo de la política nacional, con todas sus complejidades y trampas. «Necesito pensar», respondió ella. «Es una decisión muy importante». «Claro, pero no tardes mucho, el país necesita personas como tú». En el avión de regreso a casa, Valeria pasó horas pensando. Conversó con los pasajeros de al lado, una maestra jubilada y un pequeño empresario, sobre sus impresiones. Sin saber quién era ella, hablaron sobre cómo admiraban a las personas que dedicaban sus vidas a ayudar a los demás. «¿Sabe?», dijo la maestra, «yo siempre quise hacer algo significativo, pero nunca supe cómo empezar». «Nunca es tarde», respondió Valeria. «A veces solo es cuestión de dar el primer paso». Cuando llegó a casa, reunió a su equipo y a su familia para conversar sobre la propuesta. Cada uno dio su opinión, pero todos dejaron claro que apoyarían cualquier decisión que ella tomara. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó doña Silvia. «Está dividido, mamá», confesó Valeria. «Una parte de mí quiere aceptar, quiere poder ayudar a mucha más gente, pero otra parte tiene miedo de perder la esencia del trabajo, de convertirme solo en un puesto burocrático más». «¿Y si no fueras sola?», sugirió Gael. «¿Y si llevaras a algunas personas del equipo? Para asegurarte de que la esencia se preserve». La idea de Gael tuvo sentido para Valeria. Tal vez la solución no fuera elegir entre lo local y lo nacional, sino encontrar una forma de hacer ambos. Llamó de vuelta a la secretaría y propuso una alternativa. En lugar de asumir un puesto en Querétaro, ¿qué tal si creaba una consultoría especializada? Mantendría su trabajo local, pero ayudaría al gobierno federal a desarrollar políticas nacionales basadas en su experiencia. La propuesta fue aceptada. Valeria se convirtió en consultora oficial de la Secretaría, viajando por el país para implementar programas, pero siempre regresando a casa, a sus raíces, a las personas que la inspiraron desde el principio. Habían pasado 5 años desde que la despidieron del restaurante. En ese tiempo, el programa se había extendido por más de 200 ciudades, atendiendo a decenas de miles de personas mensualmente. Valeria había publicado un libro contando su historia, que se convirtió en bestseller y cuyas ganancias se destinaban íntegramente al programa. También había creado un instituto que ofrecía cursos gratuitos de gastronomía y emprendimiento social para personas en situación de vulnerabilidad. Gael se había convertido en director ejecutivo del instituto. Doña Socorro, incluso con sus 77 años, seguía activa como supervisora pedagógica. En una mañana de otoño, Valeria caminaba por el Zócalo, donde todo había comenzado, cuando vio una escena que la hizo sonreír. Una joven de unos 20 años estaba repartiendo sándwiches a algunas personas en situación de calle. Se acercó curiosa. «Hola», saludó a la joven. «Soy Valeria. ¿Haces esto desde hace mucho tiempo?» «Hola, soy Fernanda», respondió la joven animada. «Lo hago desde hace unos 6 meses. Empecé después de ver una conferencia tuya en la universidad». Valeria sintió que el corazón se le calentaba. La semilla estaba germinando en una nueva generación. «¿Es difícil al principio?», preguntó Valeria, fingiendo no saber mucho del tema. «Sí», confesó Fernanda. «A veces la gente no entiende. Creen que es una tontería, que no va a cambiar nada.
pero yo me inspiro en la historia de Valeria Herrera. ¿La conoces? Sí, la conozco, respondió Valeria conteniendo una sonrisa. Ella me enseñó que los grandes cambios comienzan con pequeños gestos, que no necesitamos esperar a tener poder o dinero para marcar la diferencia. Es una buena filosofía, coincidió Valeria. Al despedirse de Fernanda, Valeria continuó su caminata por el Zócalo pensando en cómo la vida está llena de ciclos. Ella había empezado allí, sola, con miedo, pero decidida. Ahora veía a otras personas haciendo lo mismo, inspiradas por su historia, pero siguiendo sus propios caminos. Esa noche, durante la cena con su madre, le contó sobre el encuentro con Fernanda. ¿Sabes lo que significa eso?, dijo doña Silvia, ahora con 70 años, pero aún lúcida y llena de energía. ¿Qué? Que lo lograste. No solo ayudaste a quienes lo necesitaban, inspiraste a otros a ayudar también. Creaste una cadena de bondad que continuará incluso cuando ya no estés aquí. Valeria sonrió. Su madre siempre tenía las palabras adecuadas en el momento preciso. Mamá, ¿te acuerdas de aquella noche hace 5 años cuando llegué a casa llorando porque me habían despedido? Lo recuerdo como si fuera ayer. Dijiste que íbamos a encontrar la manera, que siempre la encontrábamos. Pero creo que ni tú imaginabas que la manera sería tan grandiosa. Sabía que lo lograrías, dijo doña Silvia con certeza. Tal vez no imaginaba exactamente cómo, pero sabía que una hija mía, criada con los valores que traté de enseñarle, no iba a quedarse quieta viendo injusticias. ¿Y la diabetes? ¿Cómo te sientes? Controlada, gracias a Dios y a los médicos del Hospital Civil. ¿Sabes de quién es la comida que sirven allí ahora? ¿De quién? Del instituto que creaste. Tienen un contrato para proveer comidas saludables al hospital, así que, de alguna manera, cuidas de mí todos los días. Valeria no sabía esa información. El instituto había crecido tanto que ella no siempre seguía todos los contratos. «Qué buena coincidencia», dijo ella. «No es coincidencia, hija. Es la vida devolviéndote el bien que haces. Es el universo conspirando a tu favor, como tú siempre dices». A la mañana siguiente, Valeria se despertó con una nueva idea. Había decidido crear un programa especial de mentoría, conectando a jóvenes como Fernanda, con personas experimentadas que ya habían desarrollado proyectos sociales. La idea era acelerar el proceso de aprendizaje y evitar que los principiantes pasaran por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Presentó la idea a su equipo durante la reunión semanal. «Es una forma de sistematizar la inspiración», explicó Gael, entusiasmado con la propuesta. «Exactamente», coincidió Valeria. «En lugar de dejar que cada persona reinvente la rueda, vamos a crear una red de apoyo». Doña Socorro levantó la mano. «¿Puedo sugerir algo?», dijo ella. «¿Qué tal si incluimos en este programa no solo a jóvenes, sino también a personas de la tercera edad que quieran comenzar proyectos sociales?» La sugerencia fue aprobada por unanimidad. El programa sería abierto para cualquier persona, sin importar la edad, que quisiera desarrollar un proyecto de impacto social. El lanzamiento del programa de mentoría ocurrió 6 meses después, en un evento que reunió a más de 500 personas en el centro de convenciones de la ciudad. Había empresarios, estudiantes, jubilados, amas de casa, trabajadores de todas las áreas. Durante su presentación, Valeria miró al público y se emocionó al ver la diversidad de personas interesadas en marcar la diferencia. «Cuando empecé a repartir comida en el Zócalo hace 6 años», comenzó, «no tenía la menor idea de que eso me llevaría hasta aquí. No tenía plan, no tenía estrategia, no tenía recursos, solo tenía la convicción de que era lo correcto. El público prestaba atención a cada palabra. Hoy, al mirarlos, veo a cientos de personas con esa misma convicción. Y quiero decirles, no esperen tener todo planeado para empezar. No esperen tener todos los recursos para dar el primer paso. Empiecen con lo que tienen, donde están, como puedan». Un joven levantó la mano. «Valeria, ¿cómo no desanimarse cuando la gente critica o no apoya?» «Recordando siempre por qué empezaste», respondió ella.
Cuando alguien me criticaba por repartir comida en la calle, pensaba en la sonrisa de doña Socorro al recibir una comida caliente. Cuando el dueño del restaurante me despidió, pensé en don Miguel, que me decía que mi comida le daba fuerzas para seguir viviendo. Una señora en el público también levantó la mano. ¿Cómo manejaste el miedo? ¿La inseguridad? Acepta que el miedo siempre va a estar presente, respondió Valeria. La diferencia no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te vuelves un poco más valiente. El evento duró todo el día, con talleres prácticos, presentación de casos de éxito y mucho networking. Al final, más de 200 personas se inscribieron para participar en el programa de mentoría. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la travesía de Valeria? ¿Crees que los pequeños gestos realmente pueden transformar vidas? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Si la historia te inspiró, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes sobre superación y transformación social.